Subo hasta la cima, me gusta mirar el mundo desde arriba. En la subida siento las cosquillas, me gusta pensar que aprendo todavía. De las caídas, de las heridas, de esta ironía que le llaman vida. Desde el silencio veo más lejos, soy el espejo, el punto de partida. A contramano, pensando en ser o no ser, atravesando la piel, dejando el tiempo caer. Energizado, llevo una luz en la sien, aunque hay todo que perder, jamás estuve tan bien. Todos los días subo hasta la cima, me gusta andar cerca de la cornisa. No llevo prisa, beso la brisa, mezcla de calma con adrenalina. Siempre descanso, siempre llego a donde voy. Ya he andado tanto y todavía no me canso. Fumando flores, tomando jugo de luna. Única cura contra el miedo a la locura. Siempre descanso, siempre llego a donde voy. Ya he andado tanto y todavía no me canso. Fumando flores, tomando jugo de luna. Única cura contra el miedo a la locura. A contramano, pensando en ser o no ser, atravesando la piel, dejando el tiempo caer. Energizado, llevo una luz en la sien, aunque hay todo que perder, jamás estuve tan bien. Jamás estuve tan bien, jamás estuve tan bien, jamás estuve tan bien. Jamás estuve tan bien, jamás estuve tan bien, jamás estuve tan bien. Muy buenas tardes para todos, ¿cómo están? Les saluda Sofía Conte, coordinadora general de ACEPI. Es un gusto poder compartir este espacio con ustedes nuevamente. Hoy tenemos un tema que creo que nos interesa a todos, un conversatorio sobre la nueva ley de MIPYMES y su reglamentación. Hoy es un día para que se saquen todas sus dudas, para que hagan todas sus consultas. Está con nosotros la magíster abogada Lourdes Gómez. Ella es directora jurídica del Viceministerio de MIPYMES, es asesora jurídica y formadora, también es mediadora matriculada por la Corte Suprema de Justicia, integrante de la lista del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Paraguay, es expresidente de la APEP, Asociación Paraguaya de Empresarias y Profesionales, y es una experta en resolución alternativa de conflictos y desarrollo empresarial. Tenemos a una persona súper importante el día de hoy con nosotros para conversar un poco sobre esta nueva ley que afecta a todas las MIPYMES, que trae varios beneficios también. Así que, Lourdes, te doy la bienvenida. Gracias por sumarte a este espacio con nosotros, por abrir también la conversación sobre esta nueva ley. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Realmente para mí es un verdadero placer estar con ustedes, saber que los emprendedores y las MIPYMES, emprendedores que son realmente también MIPYMES, tienen este interés de saber sobre los beneficios de esta nueva ley y que realmente trae bastantes innovaciones. Y bueno, atenta a comentarles un poquitito lo que se viene. Perfecto, Lourdes, arrancamos en breve. Nada más comentarles a todos los que están conectados aquí en Zoom. Lourdes va a hacer una pequeña presentación para que ustedes vayan
tomando nota, puedan anotar sus preguntitas. Cuando ella termine su ponencia, vamos a abrir el micrófono para que puedan hacer todas sus consultas. O si tienen consultas también, para que no se les olvide, pueden ir dejándolas en el chat. Pero al final del espacio vamos a estar abriendo el micrófono para todos para que puedan hacerlo a viva voz, y sea más interactiva también la conversación el día de hoy. ¿Te parece si arrancamos, Lourdes? Sí, perfecto, con mucho gusto. Bueno, si me podés ayudar un poquitito con la presentación. Eh, Comentarles que yo voy a presentar más o menos unas 4 o 5 láminas, pero son 4 o 5 láminas muy importantes que dibuja un poco lo que es la nueva ley, que es la 7444/2025, que se promulgó en enero de este año, es nuevita, nuevita, ¿verdad? Y comentarles que la ley 4457 que ya teníamos, digamos, vigente desde el año 2012, fue prácticamente, digamos, modificada en varios artículos. Quedaron nada más que 8 artículos vigentes de la ley 4457 y un artículo 26 que fue derogado también, ¿verdad? Em, Esta ley 7000 fue reglamentada por decreto presidencial en septiembre de este año. Tenemos no más de un mes más o menos en vigencia de este decreto reglamentario que hace operativa la ley 7444, ¿verdad? Que es el decreto 4535/2025. Tenemos varias innovaciones por darle un pantallazo general. Incluso tenemos plazos que nos va a ayudar, digamos, a la implementación de esta nueva ley. Comentar también que tenemos en vigencia la ley de emprendedores, ¿verdad? Pero que también a la par de que una MIPYMES tiene RUC, también por un periodo de tiempo a través de esta ley de emprendedores, de igual manera con el RUC y con la categorización que va a ser a partir de ahora automática, ya ese emprendedor con RUC ya pasa a categorizarse como MIPYMES también. Entonces, podemos decir que al menos el ámbito de protección jurídica está completa en lo que respecta a emprendedores y MIPYMES en nuestro país. Y bueno, ahora es el testeo, ¿verdad? Es probar, es como se dice, probar el coche para que vaya rodando y para que vaya dando este kilometraje de beneficios que realmente queremos que llegue a las MIPYMES. Ese es un objetivo fundamental. Eh, Les traigo también el saludo del viceministro de MIPYME, Gustavo Jiménez, era quien gustoso, cuando le comenté que solicitaron la charla, bueno, estuvo muy, muy alegre y muy contento porque justamente vamos a dar a conocer esta normativa. Bueno, pasando al siguiente, si me ayuda Sofía con la siguiente lámina. Esta es una lámina que seguramente ustedes ya conocen en algunas presentaciones que ya hemos realizado en varias actividades, congresos, eventos, en donde menciona directamente los pilares sobre los cuales están sustentados, digamos, sustentadas las acciones del Viceministerio de MIPYMES, que están justamente basadas en el lineamiento de trabajo que propone esta normativa, que ordena esta normativa de la ley de MIPYMES, ¿verdad? Y básicamente eso no cambia, eso quiero comentarles. ¿Por qué? Porque se ha concluido que finalmente, dentro de todos estos análisis que se ha realizado desde el Viceministerio de MIPYMES, estos pilares siguen siendo los fundamentales, por más que se ha trabajado muchísimo realmente para avanzar, pero siguen siendo los elementos y los pilares necesarios para el desarrollo y la competitividad de las MIPYMES. Entonces, por un lado tenemos 4 pilares que en la parte de emprendedurismo, como les mencioné, tenemos la ley 5669, que es de la cultura emprendedora, que es donde
desarrolla un ámbito jurídico de protección a los emprendedores, en donde también da ciertas peculiaridades respecto a las realidades que viven los emprendedores en el ámbito de iniciativa de ideas de negocio y los emprendimientos que tienen ya RUC y que en su caso, estos emprendimientos con RUC pasan a ser parte también o a ser sujetos también de la ley de MIPYME, ¿verdad? Em, el primer ámbito fundamental, a veces se tiene un poco de miedo, temorcito a este pilar, pero tiene mucho que ver para lo que es el desarrollo posterior de la MIPYME, que es la parte de formalización. Y la parte de formalización no es solamente pagar impuestos, sino que o tener el RUC. La parte de formalización implica mucho en el ámbito del acceso y de ampliación del mercado de esas MIPYMES. ¿Por qué? Porque esas MIPYMES debe estar preparado para cuando existan, por ejemplo, algunas solicitudes de pedido o cuando se requiere, por ejemplo, exportar ciertos registros para la parte de comercialización, para la parte de los registros en cuanto a industrias de MIPYMES que se dedican a la industria alimenticia, por ejemplo, en los registros que deben tener en Dinavisa, en los registros de establecimiento de productos, todo este esquema, digamos, normativo que está basado en normativa vigente en el país, es lo que se llama la formalización. En mi caso, me gusta dividir en dos partes esta parte de la formalización, que es la parte de apertura de empresa y por el otro lado la parte operativa de la empresa, ¿verdad? Entonces, la parte de apertura de la empresa básicamente sería unos 3 registros mínimos que son y son digamos, la parte sensible de la formalización, que es la parte primeramente la parte del RUC. Creo que no hay mucho problema, aunque sí todavía existe una alta informalidad. Si ustedes ven del lado izquierdo los números, todavía existe una alta informalidad que tenemos que todavía buscar ese balance en la formalización que inicia desde el RU. El RU, el registro que es la formalización tributaria, luego el registro laboral y el registro, la formalización del ámbito de la seguridad social, que son derechos irrenunciables del trabajador y que va de la mano, ¿verdad? Porque el dueño, mi emprendedor, mi pymes, empresario, necesariamente cuando va creciendo la empresa van a tener que ir necesariamente verificando y necesitando colaboradores y ahí surge la figura del ámbito laboral, que es la parte de sus trabajadores que también tienen derechos y muchos de ellos, varios de ellos son irrenunciables, ¿verdad? Entonces, un poco esa parte es la parte de formalización de lo que nosotros vemos como la parte de apertura de empresas y que está acorde a lo que es digamos, el trabajo de apertura que hacemos desde una unidad del Ministerio de Industria y Comercio, que es el Sistema Unificado de Apertura y Cierre de Empresas, que es el SUACE, ¿verdad? Entonces, un poquito por ese lado nació la parte de formalización desde el ámbito tributario, laboral y de seguridad social, que como un contexto que tenemos que cubrir para poder estar preparados en ese ámbito. Y por el otro lado, la formalización, como les dije, operativa, que es la que nos interesa mucho más a las MIPYMES. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos es vender nuestro producto, pero para vender ese producto tenemos que estar necesariamente en forma en ciertas normativas que se nos imponen para poder operar en el mercado, ¿verdad? Bueno, por un lado, por digamos, ese concepto. Y la parte de acceso a financiamiento, la parte de formalización, en la ley de MIPYMES encontramos una salida para poder tener lo que tanto se habla siempre, y van a coincidir conmigo, que es la parte de que sea un registro, por ejemplo, automático, rápido, eh,
que los trámites sean simplificados y por ende, como resultado de esos trámites simplificados, se dé la economía de la MIPYME para poder acceder de manera rápida, eficiente y de manera, al ser rápida y al ser simplificada, también repercute en la disminución de gastos en cuanto a la economía de la MIPYME, ¿verdad? Esto estaba hablando en el ámbito de la formalización, ¿verdad? Le voy a comentar un poquito cómo intentamos resolver esa parte de la ley. Luego, en la parte de financiamiento, tenemos también siempre el pilar, es el acceso al crédito, el acceso a financiamiento. En el ámbito del acceso al crédito, tenemos estas políticas, la ley de MIPYME sigue contando con estas políticas y se busca fuertemente en la parte de financiamiento de las MIPYMES, tanto en el ámbito del acceso a crédito, de mecanismo alternativo de financiamiento para MIPYMES y desde el ámbito de financiamiento para, digamos, la parte de, ejemplo, compra de bienes de capital a través de fondeos que el viceministerio de MIPYMES ya cuenta actualmente y que va a seguir contando gracias a esta ley que ya se fortalece en ese ámbito, ¿verdad? Y luego viene la parte del acceso a mercados, que es el interés principal, ¿verdad? La idea es que se pueda llegar a ese acceso a mercado con ese pilar, con estos pilares y con el sostenimiento de la capacitación y asistencia técnica, que ustedes ya lo ven ahí como un cimiento para poder trabajar todos estos ámbitos y que se dé como resultado el acceso y ampliación de mercados de manera formalizada y de manera en que pueda ser, digamos, cómoda para esa MIPYME, ¿verdad? Los números que están por la derecha tienen que ver más bien con la cantidad de empresas que actualmente tenemos, digamos, a través de un análisis que se hizo en el año, si mal no recuerdo, en el año 2002, en el 2022, en donde estas MIPYMES, de estas 88% son microempresas, 10% pequeñas y 2% de mediana empresa. Lo que vamos a hacer aquí con esta nueva ley es un salto bastante interesante de tener números reales de MIPYMES con RUC para poder identificarlas en micro, pequeña y mediana empresa, recategorizarlas en micro, pequeña y mediana empresa para que puedan acceder de forma inmediata a los beneficios de la ley. Tenemos también una alianza público-privada, tenemos lo que es el Sistema Nacional de MIPYMES, donde el MIC es entidad de aplicación y es la entidad que se encarga de articular y de trabajar con las diferentes instituciones públicas y privadas para poder, digamos, fortalecer cualquier cuestión que tenga que ver con el desarrollo y la competitividad en las MIPYMES. Y la idea es llegar a estos resultados que ustedes ven por debajo, eh, que puedan ser MIPYMES registradas. A ver un poquito, no estoy pudiendo salir de este. Voy a ir a mi celular. MIPYMES registradas, formalizadas, con financiamiento, con nuevos mercados y la generación de empleo. Esos son los resultados a grandes rasgos que queremos, que en realidad ya lo estamos trabajando, pero que vemos una fortaleza en esta normativa vigente, ¿verdad? El siguiente slide, por favor. Bueno, ahí un poquito entramos en lo que respecta a la ley de MIPYMES, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Generar ese clima adecuado. ¿Para qué? Para este crecimiento real económico de las MIPYMES y que se pueda dar, que este crecimiento de las MIPYMES se pueda dar sin miedo en el marco de la formalidad. Y por supuesto, esta ley tiene un enfoque, digamos, en donde se busca mayormente la fortaleza de las microempresas, justamente por los números que ustedes vieron, que son el 88% de las MIPYMES en el país, ¿verdad? Con esto queremos seguir potenciando la formalización,
seguir dando acceso a financiamiento con una nueva innovación, una innovación que tenemos en la ley que les voy a comentar, con la capacitación con acceso a mercado. Y a través ¿y qué es lo que se puede lograr con eso? Se va a lograr simplificación de trámites, disminución de costos, beneficios e incentivos de la ley, por supuesto, a través de estos beneficios. La idea es que dar como la posibilidad de que tengan mayores beneficios, mayores incentivos, que sea barato, que los trámites sean simplificados y que se puedan desarrollar a través de la ejecución y las políticas públicas y ejecución de programas y proyectos. ¿Para qué? Para que estas MIPYMES se encuentren fortalecidos en el ámbito legal, por supuesto con un enfoque de lo que no podemos descartar, que es la parte que está presente hoy día, que es la parte de digitalización de las MIPYMES. Una innovación que les quiero comentar también es que dentro de las funciones, en esta ley, dentro de las funciones del viceministerio de MIPYMES se encuentran el apoyo a los sectores del agro, a la parte de sustentabilidad, a la parte de emprendimientos liderados por mujeres, eh, los repatriados también, y los sectores vulnerables, ¿verdad? Entonces, esta también es una innovación y que está dentro de las funciones del viceministerio de MIPYMES. Pasamos a la otra página, por favor, otro slide. Aquí les quiero comentar estas nuevas categorías que mencionan aquí en esta parte de la presentación. Está en el decreto 35 de la ley de MIPYMES. La ley de MIPYMES, ¿qué es lo que hace? Antes, la ley del 2012 ya venía con la categorización en facturación anual y cantidad de empleados. Y la facturación tenía que ver con la facturación del año anterior al vigente, es decir, estamos en el año 2025, con tu facturación del 2024, yo viceministerio de MIPYMES, te categorizo como micro, pequeña o mediana. Antes, esta categorización era a través de la gestión voluntaria de la MIPYMES. Es decir, la MIPYMES tenía que hacer una gestión hasta hoy día, que ya les voy a decir la fecha en que vamos a hacer ese cambio. Tiene que hacer la solicitud de la cédula MIPYMES. ¿Qué es lo que hizo con esto? Hizo que tengamos hoy día alrededor de 15.000 cédulas MIPYMES. Sin embargo, como ustedes ya lo vieron, el número real está de data del 2022, hablábamos de casi 500.000 MIPYMES, ¿verdad? Hemos detectado que la cantidad de MIPYMES en Paraguay con RUC, ni siquiera ahí no estamos hablando de los emprendimientos informales, de los emprendimientos que no tienen RUC, de aquellas que tienen RUC, de alrededor de 600.000 MIPYMES que ya cuentan con RUC. Entonces, por eso necesariamente tuvimos que hacer una reingeniería en esta parte de la categorización. ¿Para qué? Para que ya no sea una gestión más que tenía que hacer la MIPYME para tener la cédula y para poder acceder a ciertos beneficios que otorgaba la ley o que el viceministerio de MIPYME gestionaba, ¿verdad? Entonces, ¿qué hicimos con esta ley? Nos da una fórmula directamente. Una fórmula en donde es aquella MIPYMES que se categoriza en micro, pequeña o mediana según su facturación anual al año anterior al vigente y con su cantidad de empleados. Eso es todo lo que dice la ley hoy día. Y el decreto reglamentario habla justamente ya de los números, habla de que es microempresa. En la ley tenemos el concepto y bajamos al decreto en donde menciona que tiene la categoría de microempresa aquella que factura anualmente al año inmediato anterior, que estamos hablando del ejemplo otra vez, en este caso, por ejemplo, en el 2024 facturó desde 0 guaraníes hasta 1.000 millones de guaraníes, y si cuenta con empleados, hasta 10 empleados. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque antes era facturación anual y cantidad de empleados. Hoy es facturación anual y si cuenta con empleados,
digamos, nos conectamos con el Ministerio de Trabajo y con el IPS para cuantificar de forma estadística de la cantidad de empleados que tiene o no tiene una MIPYMES a los efectos estadísticos, a los efectos de verificar quiénes son los que están de alta en cuanto a los que serían los empleados de la MIPYME. No sé si después con las preguntas yo puedo ir aclarando, pero esta es una gran reingeniería, porque antes era obligatorio para tener la cédula MIPYME, tener el RUC, la facturación anual en el ámbito tributario, y tener el registro empleador IPS y el verlo patronal era obligatorio. Hoy día no es obligatorio, hoy día lo que se hace es contabilizar nada más conforme a este parámetro desde 0 hasta 10 empleados en la micro. Lo mismo pasa con la pequeña y lo mismo pasa con la mediana, ¿verdad? Y la categorización en facturación anual, si ven en pantalla, tuvo un redondeo conforme a unos análisis que se hicieron también. Entonces es microempresa aquella que factura desde 0 guaraníes hasta 1.000 millones de guaraníes. Pequeña, desde 1.000 millones uno hasta 500 millones de guaraníes, y mediana desde 5.000, y mediana desde 5.000 millones uno hasta 10.000 millones de guaraníes. Esa es la categorización de micro, pequeña y mediana conforme a la facturación. Y los parámetros de cantidad de empleados, eh, para hoy día ya no, Raúl, ahí ya te voy a contestar enseguida, pero como te estoy diciendo ahora, hoy para acceder a la cédula MIPYMES solamente tenés que tener RUC, ¿verdad? Y eso sí, el viceministerio de MIPYMES tiene la obligación de a todas aquellas MIPYMES que tienen RUC y que están dentro de estos parámetros de facturación que les comenté, entre 1.000, 5.000 y 10.000 millones de guaraníes, entonces sí o sí tiene la obligación, eso es por ley, de cruzar estos datos con el Ministerio de Trabajo y con el IPS, porque se requieren los datos estadísticos para tener de manera certera la, cuántas MIPYMES son las que están formalizadas en el ámbito laboral y de seguridad social, ¿sí? Porque va de la mano, está el empleador y del trabajador, va de la mano. Y se le dan ciertos beneficios para que en caso que o no le tenga registrado a su trabajador o, o no tenga trabajador, para que pueda ir creciendo y necesariamente el empuje de la cantidad de, digamos, de trabajo, de acceso al mercado que tenga esa MIPYME, o el crecimiento, el desarrollo que tenga esa MIPYME, necesariamente, conforme a su crecimiento, va a requerir, digamos, colaboradores, y por supuesto que cuando requiere colaboradores, también requerirá tener esa formalización en el ámbito laboral y de seguridad social, ¿verdad? Que es un derecho irrenunciable del trabajador y es una obligación del empleado, ¿verdad? Entonces, pero lo que queremos hacer con esto es y aquí viene algo importantísimo, a partir del 10, hoy día, conforme a este decreto reglamentario que nos permitió que desde la DENIT podamos tener la base de datos de todas las MIPYMES que se encuentran dentro de este rango, desde 0 guaraníes hasta 10.000 millones, que podamos ya conocer a las micro, pequeñas y medianas empresas conforme a la facturación anual, ¿verdad? Hoy el viceministerio de MIPYMES ya tiene ese listado, ya cruzamos los datos con la DENIT, y ya tiene ese listado y ya tiene identificado por RUC cuáles son las empresas que están dentro de este rango de facturación. Comentarles que el viceministerio de MIPYMES no sabe cuánto facturan ustedes. Lo que sabe el viceministerio de MIPYMES es que Juan Pérez factura entre 0 guaraníes hasta 1.000 millones de guaraníes, y por lo tanto la DENIT nos informó a nosotros que el señor Pérez es
está dentro del rango de la microempresa. Esa es la forma de cruzamiento de datos que tenemos. Pero ahí ya conocemos el RUC y ya podemos tener la posibilidad de cruzar esos datos de esas empresas, de saber quiénes son las que cuentan con registro de empleador y a tu respuesta, Mabel, no se deben cumplir con ambos requisitos. Esa es la innovación, ¿verdad? Hoy día tenés RUC y ya sos micro, pequeña o mediana empresa si tenés la facturación desde cero guaraníes hasta 10.000 millones de facturación. Entonces, por ahí, por ese lado, por otro, voy a terminar un ratito en la presentación, entonces un poquito para ir respondiendo las consultas que veo que son importantísimas, ¿verdad? Entonces, por un lado, quiero aclarar esto, ¿verdad? Hoy esa innovación es que todas las MIPYMES con RUC van a tener cédula MIPYMES y la idea es lanzarlo el 10 de noviembre, ¿verdad? Más o menos se están haciendo los cruces de datos en este mismo momento en el Viceministerio de MIPYMES con el Ministerio de Trabajo eh, y la seguridad y el IPS. Entonces, estamos realizando este cruzamiento de datos para poder comunicar a través de nuestra página web todas esas MIPYMES con RUC que se encuentran categorizadas en micro, pequeña y mediana. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que yo, Lourdes, tengo RUC y voy a entrar con mi número de RUC a la página del MIC para verificar nomás ya en qué categoría estoy, si estoy en la categoría. En realidad vos ya vas a saber, porque sabes de tu declaración. Vos hiciste una declaración anual en el 2024 y conforme a esa declaración anual se te va a categorizar. Vos ya en este momento lo estás sabiendo. Pero ¿qué pasa? Yo quiero utilizar mi cédula MIPYME, entonces yo voy a poder bajar de la página web mi cédula MIPYME y con eso voy a poder acceder a los beneficios de la ley. ¿Verdad? Eso es automático. La cédula MIPYME va a ser automático a partir de noviembre de este año y esto ya es ahora. ¿Verdad? Quisiera pasar a la siguiente lámina para comentarles un poquitito los beneficios de la ley. Bueno, vamos a suponer que ya estamos en la quincena de noviembre, ya todas las MIPYMES estimamos que son más o menos 600.000 MIPYMES que tienen RUC, más o menos aproximados, y van a estar categorizadas en micro, pequeña y mediana empresa. Estas MIPYMES de forma inmediata ya son sujetos de la ley de MIPYMES y ya acceden a todos estos beneficios. En primer lugar, lo que les comenté, el Registro Nacional de MIPYMES ya va a ser automático. Nosotros, la DENIT nos va a pasar las MIPYMES con RUC, nos va a decir, este RUC es microempresa, este RUC es pequeña empresa, este RUC es mediana empresa. No vamos a saber cuánto facturan, vamos a saber que ustedes están en esa categoría conforme a la declaración anual que ustedes hicieron el año anterior al vigente, en este caso el año 2024, ¿sí? Luego el viceministerio cruza esos datos con el Ministerio de Trabajo y el IPS para verificar y tener un dato estadístico de la cantidad de empleados que tienen las MIPYMES por micro, por pequeña, por mediana y cuántos son las que no están o no registrados como empleador IPS y obrero patronal, ¿verdad? El FONA-MIPYMES. Tenemos una innovación en la ley de MIPYMES, que es el decreto, que es el artículo 36 y 37, en donde menciona que el viceministerio de MIPYMES, el MIC, va a trabajar con una figura de fideicomiso, en donde el fideicomitente es el MIC y digamos, el fiduciario sería, eso sí dice la ley, o la FD o el BNF, ¿verdad? Entonces, hoy día estamos preparando el proyecto de decreto reglamentario para poder tener en vigencia esto y tiene un monto específico para poder fondear, de acuerdo al presupuesto general de la Nación,
de forma anual este fondo, ¿verdad? Que va a ser utilizado para el desarrollo de programas y proyectos para las MIPYMES en el ámbito de financiamiento y en el ámbito del acceso a créditos también, ¿verdad? Luego tenemos, por supuesto, el acceso a crédito y financiamiento alternativo, en donde el viceministerio también está buscando y, digamos, apoyando ciertas normativas que están en el Congreso también, que hacen a lo que refiere al financiamiento alternativo y para que puedan acceder rápidamente a este tipo de financiamiento que no 100, que no, sí, exactamente, el CAS ya tiene también. Entonces, este sería un segundo fideicomiso de lo que se lanzó hace poquito también, ¿verdad? Entonces, luego tenemos la parte de mercados nacionales e internacionales. Hoy día, en el ámbito de las compras públicas, como ya sabemos que existe la ley de suministro de compras públicas, que tiene ya cuentan con beneficios para las MIPYMES y ya tiene una reserva de mercado del 20%. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahí? Con eso vamos a facilitar también para el acceso a las compras públicas porque, porque ya van a tener estos registros y van a saber específicamente que ese RUC es una micro o una pequeña o una mediana empresa para los llamados, para los llamados y para que las MIPYMES puedan acceder a este tipo de mecanismo de compras públicas, ¿verdad? Luego tenemos la parte de digitalización en donde tenemos varios programas ya desde ahora. En este último trimestre se están lanzando varios programas y proyectos también para el ámbito para diferentes ámbitos, ámbito de digitalización, ámbito de bienes de capital. Hoy día está, por ejemplo, vigente el PCM, ¿verdad? Que es el Programa de Competitividad Microempresarial, ¿verdad? Entonces, un poco esa es la parte de fondeo, de financiamiento. El desarrollo empresarial que tenemos en la parte de rectoría de centros, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que tenemos hoy día varios centros que están funcionando desde el ámbito de la capacitación y asistencia técnica para las MIPYMES. Estos centros se encargan de ofrecer asesoría, asistencia técnica a las MIPYMES y con esta ley les va a facilitar muchísimo porque directamente van a verificar si es una MIPYMES y directamente eh, que si es una MIPYME y también para poder incorporarlos al registro directamente y poder asistirlos a través de los centros, ¿verdad? Estos centros hoy día se está reinventando, digamos, en el sentido de que tenemos 3 centros de los servicios de desarrollo empresarial que están, digamos, con un nivel mucho más eh, profesionalizado, por decirlo de una manera, y tenemos otros centros que están hoy día en diferentes partes del país que también están ofreciendo servicios que serían estos centros quedarían ya de los CAE, se los llamaba, quedarían ya como unos centros de atención para direccionar a las asistencias técnicas más desarrolladas que son los otros centros de desarrollo empresarial, ¿verdad? Esto hoy día está teniendo también una reingeniería en el ámbito de la ejecución porque queremos que sean mucho más operativos, mucho más eficientes. Entonces, la idea es eh, se está trabajando desde justamente una de las dependencias del viceministerio para que estos centros estén más fortalecidos, ¿verdad? Eh, También en la parte de empleo formal y seguridad social tenemos un artículo que seguramente ya lo habrán escuchado, el artículo 45 y 47. Por un lado, el 45 habla del contrato de trabajo de tiempo determinado, ¿verdad? ¿Qué es lo que qué es lo que hacemos con esto? Que aquella microempresa y la pequeña empresa, no la mediana, podrá contratar eh, por un contrato de tiempo determinado, se llama, porque es un contrato por escrito y ese contrato se podrá renovar, o sea, firmar por un año y renovar por 3 años consecutivos más. Y eso por un lado. Y por supuesto, como es un contrato de trabajo de tiempo determinado y tiene un límite de tiempo, entonces tiene la facilidad para la micro y la pequeña, porque recordemos que los sujetos de esta ley de MIPYMES
son los dueños de la micro, pequeña y mediana. Y en este caso, el beneficio para la micro, para el dueño de la micro y pequeña, es la posibilidad de contratar por tiempo determinado a un trabajador de manera formal y que pueda tener un inicio y un fin ese contrato. Ese contrato tiene que estar firmado por escrito, ¿verdad? Entregado la copia a su trabajador y informado al Ministerio de Trabajo que en ese momento se está utilizando el beneficio del contrato de trabajo de tiempo determinado. Y por el otro lado, también para la microempresa, el dueño de la microempresa tendrá la posibilidad de contratar a nuevos trabajadores, no a los que ya están, contratar a nuevos trabajadores y firmar un contrato de trabajo de tiempo determinado, no mayor a 3 años, y poder tener la posibilidad de pagarle a su trabajador un salario menor al salario mínimo legal y vigente, no menor al 80%, y eso debe ser acordado con su trabajador. Y no solo se debe ser acordado, sino que también debe ser firmado ese contrato y comunicado al Ministerio de Trabajo para que el Ministerio de Trabajo pueda, digamos, tener presente de que esa microempresa tiene un contrato de trabajo de tiempo determinado con ese trabajador que si utiliza esos 3 años de contrato y le paga no menor al 80% del salario mínimo, entonces a partir del cuarto año ya deberá realizar el pago del salario mínimo legal vigente, y por supuesto que a ese trabajador nuevo que le contrata con ese sistema de contrato específico deberá necesariamente incorporarle al IPS y podrá pagar también sobre una base imponible al 80% de ese salario que está percibiendo ese trabajador, ¿verdad? Entonces, ese, ese tipo de contrato ya estaba vigente en la ley de MIPIMES del año 4457, ¿verdad? el, el 80% del pago se aplica solamente para aquella empresa que está categorizada como microempresa. Recuerden la facturación, desde 0 guaraníes hasta 1.000 millones de facturación anual, entonces es una microempresa y puede utilizar ese beneficio de contratar a ese trabajador y pagar el 80%, no más de 3 años. Repito, esto es para nuevos trabajadores. Si vos, microempresa, tenés ya un trabajador que gana salario mínimo legal vigente, vos no le podés incorporar dentro de este sistema. Va a tener necesariamente que seguir percibiendo el salario mínimo legal vigente. ¿Y para qué se hizo esto? Esto ya viene el año de la ley de BIPIMI, el año 2012. Actualmente se mantuvo ese sistema de contrato porque se vio que lo que se hizo fue simplificar nomás, ¿verdad? Antes el Ministerio de Trabajo tenía que homologar ese contrato, hoy día no. Hoy día la microempresa firma con su trabajador y comunica directamente al Ministerio de Trabajo para que para que el Ministerio de Trabajo sepa el tipo de contrato que está teniendo esa microempresa por 3 años con su trabajador, ¿verdad? Y otro objetivo principal y fundamental de decisión de dejar todavía este tipo de contrato como beneficio para el dueño de la microempresa es que se percibe una alta informalidad en el ámbito de la microempresa, en donde esa microempresa muchas veces no tiene la posibilidad de pagarle, y hemos encontrado datos estadísticos que a veces tiene un trabajador que está percibiendo realmente menos el salario mínimo, inclusive menos del 80% del salario mínimo, y por ende no le está incorporando, no les da ese acceso a ese trabajador
a lo que es un derecho irrenunciable, que es el acceso a la seguridad social. Entonces, lo que se quiere, el objetivo principal de este beneficio para la microempresa es darle este respiro por 3 años, que esa microempresa se pueda formalizar, que pueda de entrada ya registrarse al Ministerio de Trabajo y al IPS, y pueda ya, en caso que tenga uno o dos empleados, ya registrarle a esos empleados y que esos trabajadores puedan estar formalizados. Porque recordemos que la formalización y también la informalidad está en ambos aspectos, en el aspecto del dueño de la MIPIMES, tanto como desde el aspecto de ese trabajador que muchas veces se encuentra informal. Y cuando es informal, cuando no accede a un derecho irrenunciable, que es el acceso a la seguridad social. Y eso da mucha seguridad a esa MIPIMES que pueda, porque si está categorizada como microempresa, ya está desde el rango de la MIPYME, ya le llamamos MIPYME, ¿verdad? Pero está categorizado como microempresa. Entonces, esa microempresa y ya tiene esa certeza, esa seguridad de que al menos ese trabajador ya está formalizado, ya tiene seguro social y ya está respaldado en el caso que, por ejemplo, exista algún accidente, una cuestión de salud, y por supuesto desde el ámbito de salud y también desde el ámbito digamos, eh, desde la jubilación, ¿verdad? Porque tiene todos los beneficios, el trabajador tiene todos los beneficios. Ese fue, seguramente ustedes escucharon, fue un punto de análisis bastante interesante e intenso, cuando iba a salir en vigencia la ley de MIPYME, pero comentarles que este beneficio ya estaba antes anteriormente en la anterior ley de MIPYME, que data del año 2012. ¿Qué es lo que tenemos con todo esto? Seguridad jurídica, ejecución de la ley, mayores beneficios y por supuesto también el viceministerio de MIPYMES tiene nuevas funciones y va a requerir de una infraestructura humana de reingeniería también para poder, digamos, atender estos beneficios. Voy rápidamente a los beneficios económicos. Si me puede ayudar, Sofía. Y con eso voy a cerrar. Así voy a ir leyendo un poquito, eh, voy a ir leyendo, antes de responder las consultas, voy a ir leyendo un poquito los beneficios económicos de la MIPYME y los rangos que tenemos para lo que es. Si ustedes ven a la derecha, dice micro, pequeña y mediana. Recuerden que micro es de 0 a 1000, pequeña es hasta 5000 y mediana es hasta 10.000 de facturación, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos el artículo 23, por ejemplo, habla de exoneración y descuento en patente por 3 años desde la obtención de la cédula MIPYME. ¿Qué significa esto? Significa que no, vamos a ponernos en el ejemplo, ¿verdad? Vamos a suponer que el 10 de noviembre todas las 600.000 MIPYMES ya están categorizadas, ya tienen cédula MIPYME, es de forma automática, porque las MIPYMES tienen que entrar con su RUC a la página del MIC, a revisar y a bajar. Es como un cumplimiento tributario, va a bajar directamente su cédula MIPYME, ya no va a ser una gestión, porque ya va a estar categorizada, porque hoy día ya estamos conectados tanto con la del MIC, con el IPS y con el Ministerio de Trabajo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir ahí? Lo que aquí se hizo fue que uno de los temas era el tema de la patente, ¿verdad? Entonces, la ley de MIPYME establece la exoneración de la patente, del pago de patente para las micros durante 3 años y para la pequeña un descuento del 75%. Luego, a partir del cuarto año, más de 3 años de obtención de la cédula MIPYME, que va a ser a partir de noviembre, porque todas las MIPYMES van a tener, se van a reestructurar en la cédula MIPYME. Entonces, a partir de eso, entonces, a partir del cuarto año va a tener también la posibilidad de tener la micro del 75% y la pequeña al 50%. El artículo 39 habla de una exoneración por servicios prestados por 3 años de la obtención de la cédula MIPYME también, ¿verdad?
Esto tiene que ver con los organismos de entidad del Estado, la central y los entes descentralizados. ¿Qué significa esto? Significa que, vamos a suponer, exoneración por 3 años para la micro en los OEE, organismos de entidad del Estado. ¿Qué es un organismo de entidad del Estado? Son los ministerios. Entonces, en este caso, Ministerio de Salud, por ejemplo. El caso de los registros en el caso de registros de Dinavisa, por ejemplo. Todos, exactamente. El Dinavisa, hoy tenemos ya las conversaciones, por ejemplo, con Dinavisa, donde ya se está preparando para poder, a partir vamos a suponer que el 10 de noviembre ya tiene la cédula y ellos tienen un plazo por decreto, los organismos de entidad del Estado, que dependen del Ejecutivo, tienen un plazo de 60 días para ejecutar o para poner disponibilizar estos beneficios de estos organismos de entidad del Estado para, en cuanto a lo que respecta a las exoneraciones para las micro y los descuentos para la micro y la pequeña empresa, ¿sí? Entonces, eh, el artículo 39 habla de exoneración por 3 años para la micro, ¿sí? Exoneración por 3 años para la micro. Y también habla el artículo 39 de descuento por servicios prestados a partir del 4 año de obtención de la cédula MIPYME, de descuento del 75% para la micro y el descuento del 50% para la pequeña. Ese es el descuento. El artículo 45, como ya les dije, habla de los contratos a plazo determinado hasta 36 meses. Esto es para micro y pequeña. Contrato a plazo determinado para micro y pequeña, para nuevos trabajadores. Y también habla de los salarios, que es sobre una base no inferior al 80% del salario mínimo legal, vigente por 3 años, y esto es solamente para micro, ¿sí? Aquí hay dos figuras. Las dos son contratos de trabajo de tiempo determinado. El contrato a plazo determinado hasta 36 meses para micro y pequeña puede ser un contrato que vos firmas con tu trabajador por 1 año y luego vas renovando hasta 3 años y le pagas el salario mínimo legal vigente normal. Esa es una forma. Y la otra forma es que solamente la microempresa puede firmar un contrato de trabajo de tiempo determinado por 1 año, por ejemplo, con la microempresa y pagarle un salario del 80% al salario mínimo legal vigente. Y eso también, esa posibilidad se da no más de 3 años, ¿sí? Entonces, luego tenemos el artículo 47, en donde el acceso, se habla del acceso a la salud y jubilaciones, tanto para trabajadores sobre la base imponible del 80%, y luego también tenemos, este artículo menciona también la posibilidad del acceso a salud y jubilación de los dueños de las micro y pequeñas empresas. ¿Por qué habla del acceso a seguridad social, salud y a seguridad social de los dueños de las microempresas? Porque el concepto de micro y pequeña empresa hoy día, que está en el artículo 5 de la ley de MIPYMES, que fue modificada, la 7444, menciona que el, el dueño de esa micro y de esa pequeña empresa es considerado como un trabajador ocupado y que mantiene su doble rol de trabajador y empleador. Es por eso que este artículo 47 abre la posibilidad de que tanto el dueño de la microempresa como el dueño de la pequeña empresa pueda acceder a seguridad social. Entonces, ¿qué significa esto? Hoy lo que estamos haciendo es trabajando con el IPS para que se pueda sacar una resolución interna en donde nos va a mencionar la operativa de cómo van a acceder a estos beneficios de seguridad social, tanto los trabajadores de la micro y la pequeña como los dueños de la micro y la pequeña, ¿verdad? Entonces, este es un trabajo que estamos haciendo en este momento para que se pueda disponibilizar como beneficio de la ley MIPYME, ¿verdad?
Y luego tenemos el artículo 49 que habla de sustitución de multas por capacitaciones, que ya tenía también la ley de MIPYME anterior. Em, Esto se facilitó un poquito más en el sentido de que antes hablaba de montos, de límites, de sumas y carga horaria de capacitación. Hoy día se flexibilizó un poquito más, es decir, que esto tienen que disponibilizar también las instituciones, los organismos, entidades del Estado, tienen que disponibilizar a través de resoluciones internas para que las MIPYMES tengan la posibilidad de acceder a este beneficio. Y a lo que acceden las micro, pequeñas y medianas empresas en su totalidad son a todos estos puntos que ya tenemos aquí citados más abajo, que son acceso a, como que ya les comenté un poquitito, ¿verdad? Mercado, compras públicas, programas como Hambre Cero, digitalización, acceso a financiamiento, al Fondo Nacional de MIPYMES, que es el fideicomiso que les comenté que se va a disponibilizar. Eh, También, a un poquito si puedes ayudarme, tapa un poquitito. A ver, a ver, Sofía, si me puedes ayudar un poquitito a lo para que se pueda visualizar eso. Ahí, ahí estamos. Entonces tenemos ahí, me quedé, así, capacitación, asistencia técnica, ya les dije, a través de los centros y con esto se da el fortalecimiento legal y asociativo. En el ámbito asociativo, para terminar esta parte y ir con las consultas, es que eh, en el ámbito asociativo también se está posibilitando porque el viceministerio de MIPYMES históricamente no ha tenido mayor cantidad de, diga, por decirlo de alguna manera, de fondos o de rubros para poder llegar a tanta cantidad de MIPYMES y tantas necesidades que tienen las MIPYMES. Entonces, con la articulación de la asociatividad y también con los organismos públicos, la alianza con los organismos privados, como ser, en este caso, la CEPI, ¿verdad? Eh, eh, Federaciones de MIPYMES, asociaciones. Entonces, esto hizo que la gestión y de apoyo, de desarrollo de las MIPYMES hizo al viceministerio que pueda, de igual manera, aunque contaba con fondos muy precarios o con casi nada de fondos para el desarrollo de las MIPYMES, se pudiera dar con el apoyo y la asociatividad. Entonces, ¿qué es lo que se hace con esto? Se intenta dar también la posibilidad de registrar a las asociaciones que apoyan a las MIPYMES, otorgarles ciertos beneficios de simplificación de trámites, acceso a programas, ejecución de programas y proyectos siempre para el desarrollo de las MIPYMES y que puedan acceder a cierta desburocratización también de las cuestiones de procedimientos que tengan que ver con normativas, ¿verdad? Entonces, tienen también estas asociaciones beneficios para poder tener esa posibilidad de seguir impulsando las MIPYMES y poder acceder a la ejecución de estos programas y proyectos que tiene el viceministerio de MIPYMES y que estén amparados a través de la ley de MIPYME, ¿verdad? Por supuesto, el impulso a la asociatividad es uno de los objetivos del viceministerio de MIPYME, porque justamente la idea es que estos gremios, estas asociaciones puedan en su entorno buscar el desarrollo comunitario, el desarrollo conjunto a través de estas instituciones y que estas instituciones de una forma de masa puedan, digamos, con esa fortaleza que tienen, poder comunicarse con el viceministerio para poder conocer y ejecutar las políticas públicas en desarrollo de las MIPYMES. Con eso voy a cerrar. Eh, Creo que es mucha información, pero es un pantallazo bien grande de lo que nos ofrece esta nueva ley de MIPYMES. En el ámbito, estuve mirando ya mientras estaba en el desarrollo, en el ámbito de las patentes, por ejemplo, eh, los municipios son independientes, entonces nosotros como viceministerio de MIPYMES necesariamente ya estamos iniciando las conversaciones con los municipios para que puedan ir implementando estos beneficios de exoneración y descuento para las MIPYMES.
¿Cuál es el incentivo para estos municipios? De que hoy día ellos no tienen, y es el mismo problema de siempre, ¿verdad? Ellos no tienen la posibilidad de detectar en su zona territorial a estas MIPIMES, por lo tanto, no pueden verificar cuántas MIPIMES son las que están en ese ámbito y no pueden apoyarlo en el ámbito de la formalización. La idea es de enganchar con ese ámbito de la formalización y, por supuesto, hacer que estas MIPIMES se formalicen y que estas mismas accedan a estas exoneraciones y que los municipios también los puedan tener visualizados para poder hacer un mejor trabajo también, ¿verdad? Creo que esa es una de las consultas que tenemos. No sé, Sofía, cómo haríamos las Sí, consultas a los municipios, te ¿verdad? voy leyendo y después podemos habilitar si querés micrófono por si tengan más consultas. Tengo una consulta específica que nos preguntan. El tema del Sí, seguro para el dueño de la microempresa. ¿Qué pasa si él ya es asegurado en una empresa como empleado dependiente y aparte manejas un negocio como una microempresa? sí. En el caso de si es un trabajador dependiente, por supuesto, él está pagando tiene se le llama base imponible, ¿verdad? Está pagando una base imponible al salario mínimo legal vigente actualmente y eso va a continuar, continúa ese salario. Y ese procedimiento justamente es el que nosotros estamos hablando hoy día con el IPS para ver todas esas peculiaridades que se tiene en cuanto, porque sabemos que a veces el dueño de una microempresa también tiene es un empleado, entonces estamos esperando esa resolución del IPS para poder ver cómo se va a ejecutar. Recuerden que la microempresa existe ya tenemos en vigencia una ley de seguridad social para las microempresas, ¿verdad? En donde estos dueños de las microempresas pueden acceder a salud y jubilaciones a través de esta ley. Si mal no recuerdo, la ley 56, no, 50, bueno, les voy a mentir si es que no estoy recordando exactamente, pero pueden buscar ley de seguridad social para microempresas y ahí le va a saltar enseguida. Y es del año 2016 es la ley, ¿verdad? Entonces, ese beneficio ya lo tienen ustedes y eso se está ejecutando de forma gradual en este momento, ¿verdad? En donde pueden tener la posibilidad de ir accediendo a este beneficio de acceso a la seguridad social. También nos consultan, Lourdes, ¿desde cuándo el municipio debe exonerarme como microempresa el costo de la patente? Sí, esa es una pregunta que ya nos hicieron varias veces, ¿verdad? Yo tengo que ser muy franca con ustedes, ¿verdad? Si logramos que cierto municipio, que hoy todavía estamos negociando, eh, pueda ya poner en vigencia este año, ya correría para las patentes para el año que viene. Pero si el municipio lo pone en vigencia a partir del año que viene, entonces ya correría para el año 2026, ¿verdad? Entonces, esas son cuestiones que justamente dentro de lo que son, digamos, las funciones del viceministerio MIPYME, es el trabajo de política pública que tiene que hacer ahora mismo el viceministerio MIPYME para que la mayor cantidad de municipios puedan otorgar estos beneficios a las MIPYMES, ¿verdad? Lourdes, también nos consultan los préstamos de los que estabas comentando. Para las microempresas específicamente, ¿con qué banco serían? Sí, mira, hoy mismo se puede acceder a la página del Ministerio de Industria y Comercio, pueden ir a la parte de MIPYMES y ahí van a encontrar ya directamente los convenios con los cuales el viceministerio de MIPYMES ya tiene firmado con entidades financieras. Ahora, y con eso ya muchos, o sea, ya van a poder identificarse si ustedes son titulares de ciertos bancos, van a poder ir verificando ya los productos crediticios que tienen ahí. Ahora, cuando hablamos de acceso a crédito, recuerdan que estábamos hablando del fideicomiso también. Lo que queremos lograr con este fideicomiso es que el acceso a crédito
con la posibilidad de que nosotros podamos ir, digamos, trabajando de manera coordinada con las entidades financieras a través de este fideicomiso, entonces es que las tasas, por ende, puedan bajar y por supuesto estaríamos trabajando con estos bancos que, digamos, tienen la voluntad de otorgar a las MIPIMES créditos mucho más beneficiosos en el ámbito de tasas, ¿verdad? Sí, exactamente, tenés razón, Raúl. Sí, así es. También consultan sobre la seguridad social para dueños que son empleados de pequeñas empresas. Se gestiona directamente con IPS una vez que aparezca la cédula MIPYME el 10 de noviembre. Una vez que tengamos la cédula, el 10 de noviembre yo les doy como ejemplo, ¿eh? La idea es que el 10 de noviembre podamos lanzar, pero probablemente va a ser eso en el mes de noviembre, ¿verdad? Yo le di estamos de manera tentativa tratando de que sea el 10 de noviembre, eh, pero no me condenen si no se saca el 10 de noviembre. Entonces la idea es sacarlo el 10 de noviembre. ¿Y por qué? Porque el plazo de 60 días para que el organismo entidad del Estado, digamos, disponibilicen los beneficios de la ley MIPYME, vence el 10 de noviembre. Entonces también por eso nosotros tenemos que, para que se pueda, para que la MIPYME pueda acceder a esos beneficios, el 10 de noviembre también tendrían que tener la cédula, ¿verdad? Entonces eso tiene que dar una dinámica tanto desde la parte del organismo de entidad del Estado como nosotros que estamos trabajando arduamente para comunicar. Lo que más queremos es que el 10 de noviembre podamos decir todas las MIPYME del Paraguay con RUC se encuentran categorizadas en micro, pequeña y mediana empresa y son tantas empresas. Entonces, y ahí ya vamos a tener unas estadísticas y para nosotros es fundamental eso porque vamos a conocer cuántas MIPYMES son, de qué rubros están, mayoritariamente, por supuesto que ya existen estadísticas que ya se hicieron, digamos, a modo de censo o una forma, pero hoy lo vamos a conocer específicamente y eso realmente es un logro muy grande, porque ¿qué es lo que hace que nosotros podamos realmente ofrecerle a las MIPYMES verdaderos beneficios y beneficios que realmente necesiten? Es conocerlos realmente y eso es lo que vamos a hacer en lo posible el 10 de noviembre. No sé si había También otra. Sí, hay varias, la verdad, Lourdes. Te voy leyendo a medida que voy subiendo de las que fueron dejando. Nos Sí. consultan también cómo es la indemnización del funcionario en ese caso, con esta nueva ley, con el tema del salario reajustado. Sí, seguramente están hablando del contrato de trabajo de tiempo determinado, ¿verdad? Sí. Entonces, en ese caso no existe indemnización. Quiero recordarles algo, una figura. El Código Laboral ya permite, ya tiene la figura del contrato de trabajo de tiempo determinado, ¿sí? Eso ustedes lo tienen que saber porque es demasiado importante que se conozca esto, porque a veces por una cuestión de falta de conocimiento es que se tergiversan ciertas informaciones en donde se dice que se quiere precarizar al trabajador o que se le quiere bajar el salario. Eso no va a ocurrir, ¿verdad? Aquí lo que ocurre es que el Código Laboral ya cuenta con la figura del contrato de trabajo de plazo determinado, ¿verdad? Lo que, lo que determina el Código Laboral es que ese, esa empresa puede contratar a plazo determinado por un contrato por escrito por un año y que puede ser renovado por un año más, dice el Código Laboral. Eso dice el Código Laboral. ¿Qué es lo que hizo? ¿Cuál es la innovación que tuvo la ley MIPYME? Dice que ese mismo dueño de la empresa, en este caso solamente la micro y pequeña, puede contratar a su trabajador por un periodo de un año, contrato por escrito, y que puede renovar dos veces más. No como el Código Laboral, que dice una vez más, un año más. Dice que puede renovar dos veces más por un año. ¿Sí? Y ahí, en vez de dos, que da la posibilidad, el Código Laboral se le da al dueño de la micro y pequeña de contratar
por 2 años más, o sea, un año más se le da. ¿Y qué es lo que pasa? Vence su contrato acordado con su trabajador, por lo tanto no existe la obligatoriedad de indemnización y preaviso. Por eso es que él no es necesario darle la indemnización y preaviso al trabajador porque es un contrato acordado voluntario de tiempo determinado, que el Código Laboral ya lo establece para el Código Laboral en general y para la empresa en general, es de un año por escrito con renovación de un año más, y para la micro y pequeña es un año por escrito con renovación de 2 veces más. Esa es la diferencia. ¿Verdad? Y esa es, digamos, se le dio un año más a la micro pequeña. Y en el caso del 80% es solamente para la micro, ¿eh? Y es solamente para el nuevo trabajador. Lourdes, también nos dicen, todos estos parámetros están en línea con las demás instituciones de NSP, de NIT, MIC, municipios, entes descentralizados. ¿Para cuándo van a estar también el registro industrial en línea y el registro de prestadores de servicios? Que es para que si siguen vigentes también para las licitaciones públicas. Sí, el registro industrial en línea es el famoso RIEL, que es del Ministerio de Industria y Ujú. Comercio, y el prestador de servicios también es del Ministerio de Industria y Comercio, que es el REPSE, tengo entendido. Y Sí, para todo no, esto está. No, no estoy sí, entendiendo muy va bien. a seguir. Dice, si el REPS y el RIEL siguen vigentes para las licitaciones públicas. Sí, claro, esas son normativas. O sea, recuerden que nosotros estamos hablando solamente de los beneficios de la ley de MIPYMES, la 4.457 que se modificó, que hoy día es la 7.444, ¿verdad? Lo que, digamos, a lo que vamos a las normativas de tanto el registro industrial como a los registros de REPSE, en lo que sí debería afectarnos, recuerden que nosotros somos también organismo de entidad del Estado. Entonces nosotros también tenemos que cumplir esas exoneraciones y descuentos para las micro y para las pequeñas, dependiendo de qué categoría están, ¿verdad? También, creería que podemos ir cerrando con estas últimas consultitas. ¿Qué pasa si este año se te categoriza como pequeña empresa y el año que viene, por facturación, pasa a mediana empresa? Como propietario, ¿perderá los derechos del seguro social? No, ese es unas cuestiones que de previsibilidad que estuvimos viendo. Va a tener la voluntad de gracias por esa pregunta. Incluso si van a la ley de seguridad social para la microempresa, ya prevé esa posibilidad de que ese dueño de la microempresa, si pasa a pequeña, pueda mantener y seguir pagando la seguridad social. También nos consultan, yo soy abogado, consulto si debo tener también la cédula MIPYMES porque realizo servicios de abogado. Perfecto, genial. Anteriormente los profesionales, le llamábamos, la ley MIPYMES de alguna manera creó la figura del profesional liberal, que realmente ninguna jurisprudencia del país existe. O sea, existe jurisprudencia en lo que se respecta al profesional liberal, pero no existe el concepto en alguna norma de profesional liberal. Entonces, hoy día sacamos eso, ese fue uno de los cambios. Entonces, aquel profesional puede, si tiene RUC, eh, entonces ya puede tener cédula MIPYME también. Y una última consultita que nos hacen desde Facebook. Dicen, para obtener mi cédula MIPYME, ¿recomendás que espere nomás hasta el 10 de noviembre? Te recomiendo que sí, porque va a ser ya una gestión, imagínate, faltan 20 días para que podamos tener esa automatización de las 600.000 MIPYMES con cédula. Vas a poder ingresar a la página y bajar tu cédula MIPYME, ¿verdad? Buenísimo, Lourdes. Dice también acá, mi microempresa es de servicios digitales. ¿También puedo conseguir cédula MIPYMES? Así mismo, todas las empresas eh, que, que tengan ese nivel de facturación desde los rangos que le llamamos parámetros técnicamente nosotros, es de micro, pequeña, mediana. Facturación 0 a 1.000, 5.000 y 10.000. Eso es algo que tienen que tener presente ustedes, ¿verdad? Para aclarar entonces ahí, Lourdes, no importa tanto el rubro, sino la facturación.
importa la facturación, así mismo. Perfecto. Creo que ahí fuimos respondiendo la mayoría, si no es todas las consultas que nos dejaron tanto aquí en el chat de Zoom como en Facebook. Así que vamos a estar compartiendo también esta presentación que nos hizo Lourdes con todos ustedes. Pueden solicitarla también a través del corporativo de ACEPI, el 0983 335594. Con gusto le vamos a poder compartir para que ustedes puedan conocer más de la ley, interiorizarse más también de la ley. Agradecerte, Lourdes, por este espacio, por compartir con nosotros, contarnos más de todos los beneficios, explicarnos todos los puntos. Así que nada, agradecerles a todos por estar conectados a esta hora. Creería que fue un espacio de mucho aprendizaje, sobre todo para visibilizar qué es lo que viene con esta nueva ley, que tengamos en cuenta también los procesos, los beneficios que van a venir a partir de ahora. Así que nada, Lourdes, muchísimas gracias por sumarte también a este espacio. Por favor, a las órdenes, el equipo del viceministerio de MIPYMES, por supuesto, está ahí totalmente comprometido. Somos poquitos, pero estamos con ustedes y la idea es que podamos ejecutar lo más rápido posible estos beneficios y testear, ir testeando, que ustedes nos digan, esto funciona más, esto no funciona y que vayamos a ir trabajando juntos para poder llegar realmente al objetivo inicial que tuvo esta ley de MIPYMES, este cambio de la ley. Muchísimas gracias a todos y nos vamos a ver en próximos espacios de capacitación y de conversación. Muchas gracias a todos. Nos despedimos entonces. Hasta luego. Hasta Hasta luego, buenas noches. buenas noches.